Está presto para escucharte y declaro que esta es una realidad en nuestras vidas. Bendigo la boca de mi papá porque tú has hablado, que él la abra y tú la llenas, mi Dios. Y yo declaro que cada palabra ministra corazones y transforma vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién tiene menos de un año en esta congregación? Levante su mano. ¿Sí? Mucha gente. ¿Y quién de estas personas nunca habían estado en otra congregación? Levante su mano, menos de un año. Gloria a Dios. Perfecto. Bueno, pues hoy vamos a dar un tema, es un tema muy bonito, que no nada más va a ser como principiantes, sino que nos vamos a meter un poquito más a fondo. Vamos a aprender acerca de retener la promesa y de disfrutar nuestra herencia. La palabra de Dios nos describe a nosotros como herederos, a alguien que se le transmite un legado. Dios nos ha puesto como herederos de Él, que quiere decir que todo lo que es de Dios nos lo ha concedido a nosotros. Ahora, esta herencia es algo que Dios tenía desde la eternidad. Dios le entregó al hombre, a Adán, todas las cosas en la tierra. El plan iba más allá. El plan perfecto es no nada más era entregarle las cosas de la tierra. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y sea un Señor, que domine en la tierra, todo lo que está bajo el cielo. No le entregó el cielo, solamente le entregó la tierra. Primero y segundo cielo se los entregó. Es por eso que el hombre ya salió del planeta a conquistar la luna, ya está mandando sondas a diferentes planetas, etc. Pero la palabra de Dios había sido establecida desde un principio porque Dios quería compartir todo con el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Escritura que escogió a un hombre llamado Abraham, al cual dice la Escritura que lo hizo heredero del mundo. Pero esa palabra no está bien traducida del original. La Escritura ahí lo pone como mundo, pero habla de cosmos. Y dice esa palabra que es todo lo que concierne. Vamos por favor al libro de Génesis. Capítulo 14, verso 18, dice así: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Subraya estas dos cosas porque ahorita lo vas a entender. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador ¿de qué? De los cielos y de la tierra. La traducción en el original dice, Dios te ha concedido todas las cosas del cielo y de la tierra. Fíjate lo que dice, Dios te ha concedido todas las cosas en el cielo y en la tierra. Esto se lo dijo a Abraham. Dios te ha concedido. El pastor de Abraham le dijo, hey Abraham, ahí te va la palabra. Dios te ha concedido todas las cosas del cielo y de la tierra. Ya no nada más ibas a dominar sobre las cosas de la tierra. Ahora vas a dominar también sobre las cosas del cielo. Tú y tu descendencia. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí? Vamos al libro de Gálatas y fíjate lo que dice la Escritura. Capítulo 3. Verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué quiere decir? Los que hemos creído al mensaje, los que somos de fe, dice la Escritura que somos hijos de Abraham y por lo tanto recibimos la misma bendición que recibió Abraham. ¿Te da gusto esto? Esa bendición que leíamos en Génesis 14 te corresponde a ti. ¿Por qué? Porque se hizo en forma de pacto. Dice la Escritura que Abraham sacó pan y vino. En el oriente, las formas de pactar es comiendo, cenando. La palabra pacto en hebreo significa partir por la mitad. Dios hizo un pacto contigo. Él partió y Él estableció tu nombre como heredero de todas las cosas. Pero a veces
no a veces, siempre el hombre estuvo limitado por el pecado en su capacidad de comprender las cosas. Dios tuvo que sacar a Abraham y le dijo, porque Abraham estaba tan cerrado que decía, ¿quién me va a heredar a mí? Porque no tenía hijos con su esposa. Dice, ¿me va a heredar mi mayordomo? Tenía una capacidad de comprender las cosas muy pequeña y Dios tuvo que prepararlo para recibir. Dios te tiene que preparar para recibir. Es por eso que mucha gente dice, ¿dónde están las riquezas que Dios me prometió? Te tiene que preparar para que las administres y para que las recibas. Simplemente. ¿Cuántas veces yo les he puesto a pensar, a ver, hijo, ponte de pie. Dime qué cantidad es esto. Un 1, ¿cuánto es? 1. Y si le añades un 0, 10. Y otro 0 a la derecha. Y otro 0. 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 Ponle 6 ceros. A lo mejor jamás has contado hasta ahí. Tu capacidad de entendimiento no ha llegado a ese nivel. Hay gente que nada más ha llegado a contar miles o cientos de miles y jamás se imaginan contar millones. Uy, pues no, con mi sueldo jamás voy a llegar a eso. Dios tuvo que sacar a Abraham en una noche sin luna, pero toda estrellada, y le dijo, voltea y cuenta, si puedes contar. Así será el número de tus descendientes. Abraham vio y escuchó esa palabra. Él decidió hacer algo, creer la palabra. Y es algo que tú debes de estar operando constantemente. Escuchar el mensaje y aceptar el mensaje. A eso se llama fe. No hay fe que se produce así sola. Toda fe es producto de haber escuchado algo. ¿Estamos? Yo se los he explicado. El papá sabio que le dice que las Chivas es el mejor equipo. Al hijo, el hijo escucha ese mensaje. ¿Y qué empieza a decir? Arriba las Chivas. Aunque ahorita están en desiertos. ¿Sí? Escuchó el mensaje, escuchó que su papá le va a las Chivas, etcétera, etcétera. Y el hijo creyó eso y le va a las Chivas. Ya los papás que no querían cuidar a sus hijos los pusieron delante de la tele y escucharon de la América. Y son hijos de Televisa. Toda forma de creencia viene de un mensaje. No sucede nada si Dios no habló primero. ¿Te da gusto eso? Amén. Dice que aún el universo fue creado por la palabra de Dios. Se requiere escuchar un mensaje para tú creer ese mensaje. Pues Abraham creyó, dice la Escritura. Abraham creyó el mensaje que le daba una expectativa. Vamos a Romanos, por favor. Capítulo 4. Verso 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entre paréntesis, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio a Abraham? Ahí dice, entre paréntesis, ¿cuál es? Tú eres padre de multitudes. Eso fue la palabra. Dios no le dijo, a ver cómo le hacemos. Solamente dijo, te he puesto ¿por qué? Padre de multitudes. Y dice la Escritura, sigue leyendo, por favor. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Fíjate lo que dice. Estuvo delante de Dios escuchando ese mensaje y le creyó. Creyó ese mensaje. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad, y esa capacidad se la transmitió a Abraham, de dar vida a lo que está muerto
y llamar las cosas inexistentes a la existencia. Te lo voy a poner de esta manera. Dios llama las cosas que no se ven para que se vean. Más. Dios le habla al mundo invisible, porque existe un mundo invisible en el cual tú y yo tenemos que movernos, y lo llama para que se haga visible. Es como opera Dios. Es como Dios mueve todas las cosas, da vida a lo que está muerto y llama al mundo invisible, que es más poderoso que el visible. Lo invisible formó lo visible. Hebreos capítulo 11, verso 3. Rápido, Isabel. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A mí me encanta moverme en lo invisible. Me acuerdo que el piloto nos decía, ¿sabes qué? Nos vamos a esperar porque las nubes, etcétera, etcétera, y estaba llueve, y yo tenía que viajar. Yo estaba con mi hija y me retiré un poquito de con mi hija. Le empecé a decir, en el nombre de Jesús, yo te ordeno, te dispersas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tormenta. Empecé a hablar. En ese momento nos dijo, es el tiempo, vámonos. Se empezó a dispersar. Fue algo tremendo porque íbamos y entre las nubes y veíamos la sierra, tomamos fotografías, íbamos como turistas nosotros. ¿Sí? Pero vimos la gloria de Dios operando. La escritura dice en Colosenses, vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice la escritura que en Él fueron creadas las cosas visibles y ¿qué más? Y acabamos de leer que lo invisible formó lo visible, pues así Dios opera. Dios le enseñó a Abraham cómo ser dueño. Le estaba entregando el dominio del cielo y de la tierra, pues hay que enseñarle cómo administrar las cosas. Amén. Le tuvo que enseñar cómo gobernar sobre lo invisible. Y le dio una herramienta llamada fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la plena convicción de lo invisible. Estar convencido de cosas invisibles. Ve a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la certeza de lo que se espera. Estar seguro de la expectativa. Esto me encanta. Las expectativas o esperanza de Dios es algo que tiene cumplimiento. La esperanza que proviene del mundo puede ser que no tenga cumplimiento. Yo quiero que quede claro eso. Si Dios te dijo algo que va a suceder, cree darlo por sentado. Va a suceder. Esa es la esperanza que proviene de lo invisible. La palabra esperanza se traduce como expectación, expectativa. La esperanza que proviene del mundo es, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Puede ser que no sea muy seguro. Pues dice la escritura que Abraham creyó en el mensaje de esperanza que le daba Dios contra el mensaje de esperanza que le daba el mundo. Él creyó en esperanza contra esperanza. Regresa por favor al libro de Romanos capítulo 4, verso 18, por favor. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios le dijo a Abraham, tú eres padre de muchos hijos. Con eso bastaba.
Abraham tuvo todo un proceso para ser enseñado y poder recibir el cumplimiento de dicha palabra. Vuelvo a decir, Dios te está preparando para recibir. Eso lo hace a través de su palabra. Y para que se prepare, tienes que creer cada palabra. Tú no puedes entender las cosas de forma lógica. Dice la Biblia que la fe genera tu entendimiento. Apunta esta cita, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. Es la palabra lo que te hace entender las cosas. La fe es lo que hace o genera que tu entendimiento sea capaz de recibir. En el hombre que no cree la palabra, dice que su entendimiento se embotó. ¡Pum! Así como, no sé, ya no me digas, ya no me digas. ¿Vamos bien? Pero tú eres un creyente y tú has sido apto. A ver, di conmigo, he sido hecho apto para participar de la herencia. Yo quiero que comprendas, no es algo que tú lograste, es algo que Él logró en ti. ¿Te da gusto eso? Por lo tanto, dice que Abraham creyó a la expectativa que le daba Dios contra la expectativa que le daba el mundo. Y solamente de esa manera pudo ser padre de multitudes. ¿A qué voy con esto? Dios te ha prometido a ti grandes cosas y maravillas. Y Él las habló antes de formar a Adán. Dios habló todo lo que me pertenecía a mí antes. ¿Y sabes cómo lo puedes comprobar? En el tiempo de la creación. Durante 6 días, Dios se puso a hablar cosas para ordenar el mundo y la existencia. Y en las últimas horas de ese día, Dios empezó a hablar con respecto al hombre. No necesitabas estar tú creado o viviendo para que Dios hablara de ti. Dios habló de ti desde antes de la fundación de la eternidad y determinó las cosas que son para ti. Esa es tu herencia. A veces la gente dice, pues mira, pídele a Dios para que Dios mueva. Dios ya lo habló. A ver, di conmigo, Dios ya habló de mí. Y todo lo que ha hablado Dios es una esencia y es lo que genera vida. Dios usó su palabra. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Dios habló de mí. Mi herencia no es algo de la casualidad. Mi herencia estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. A ver, ¿lo estás creyendo? Dios ya había hablado de mí. Dios ya había establecido lo que le pertenecía a Israel Rubalcaba. Mira, ve a Mateo 25:34. Esa cita no la tenía preparada, pero ahorita que estaba yo meditando, Dios me la dio y dice, de esto va a ser en el tiempo del juicio. ¿Sí? Nosotros vamos a estar sentados juntamente con Jesús juzgando, pero en el 34 dice, por favor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación ¿Desde del cuándo? mundo. Ah, caray, ni siquiera tu mamá le echaba los canes a tu papá o al revés. Y ya te tenía preparado una heredad para ti. Dios estableció herencia para cada uno. Dios no le dijo al hombre, construye multifamiliares o palomares. Eso no es heredad. Tener un departamento, ¿qué heredad puede ser? Ni siquiera tocas el terreno. Dios creó y dice, expándete, sé amplio, sé ancho. Y qué bueno que tienes departamentos para que los rentes, eso no hay bronca. Pero aún para vivir, tú fuiste llamado a heredar la tierra. Por lo menos tócala o pide el de abajo. Si nos ubicamos, Dios no le puso. El primero que empezó a hacer una ciudad o establecer ciudad fue Caín, que creó
una ciudad juntamente con su hijo llamado Enoc. Y esa ciudad se llamaba la ciudad del conocimiento. Enoc significa el que conoce. Y se empezó a desarrollar una ciencia para que los demonios la utilizaran. Fue el primero, pero Dios le había dicho, mira, todo es tuyo. Todo es tuyo. No se haces caso con Dios. Dios te ha dado el dominio del cielo y de la tierra. Mira, vamos, Mateo, por favor. Quiero que tu entendimiento se expanda. 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad me es dada. ¿Dónde? Se estaba cumpliendo el juramento que Dios le hizo a Abraham. Sacó pan y vino y le dijo: bendito es Dios que te entregó el dominio del cielo y de qué más. Pues Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa. Jesús es la simiente bendita. En él se cumplió el que fuera gobernador de las cosas del cielo y de la tierra. Y esa misma autoridad es la que tú y yo tenemos. Amén. Gobernamos sobre cosas visibles e invisibles. Me encanta eso. Nada más que estabas más acostumbrado a las visibles. Desarróllate en las invisibles. Son más poderosas. ¿Vamos bien? Ahora, si Dios ha establecido promesa y Él ya lo dijo, ya lo habló, vamos al libro de Salmos, capítulo 139. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Fíjate lo que dice. Todavía era un embrión y tus ojos me vieron, pero tú ya habías escrito de mí. Todas las cosas que habías escrito y luego fueron ¿qué? Formadas. ¿Cómo fueron formadas? Con palabras. 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 Es necesario que tú escuches de parte de Dios tu herencia. Esa palabra genera en tu interior el que tú te muevas en esas palabras. Válgame, te voy a decir algo. Llega una persona y te ve jugar fútbol y dice, ¿sabes qué? Tú te vamos a canalizar para que tú llegues a ser jugador profesional. A partir de que escuchaste eso, tú puedes decidir, ¿le entro o qué? ¿O no? Pero si le entras, empiezas a adiestrarte para que se cumpla esa palabra. ¿Vamos bien? Pues así es con las cosas de Dios. Dios te dice, mi plan es este, yo te he destinado para esto. Y lo he preparado todo. ¿Lo crees? Sí. Ahora tienes que escucharme para que cada palabra que sale de mi boca forme la imagen que yo tenía destinado para contigo. Es necesario escuchar. No puedes obtener promesas si primero no las escuchas. Tienes que estar escuchando. Fíjate lo que dice. Vuélvelo a leer, verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Qué dice? Estoy escuchando lo que tienes preparado. Estoy escuchando lo que has prometido para mí. Son maravillosas. Es más, créeme, es algo tremendo, es algo terrible. Escuchar esto es algo grandioso. No puedo ni siquiera enumerarlas de tanto que has pensado y hablado para conmigo. David estaba hablando de cómo debe ser tu condición en relación con él. Escucharlo. Él tiene cosas que decirte. Él tiene que describir su heredad.
para contigo. Vamos, Primera de Corintios, capítulo 2, por favor, versículo 12. Si tú no escuchas, no te vas a desarrollar en estas promesas. A veces estás tan preocupado en los problemas que dejas de escuchar lo que Dios ha determinado para contigo. Estás escuchando tantas cosas, las situaciones del mundo. Hey, apágale a Joaquín López Dóriga. Esas no son buenas noticias. Ay, pero hay que estar informado para que hay que orar. Eso te lo puede decir Dios. No caigas en eso. Sí, Dios te puede decir por qué orar. Te levanta y ponte a orar por esto. Y no necesitas, es que hay que estar bien informado. Sí, bien informado es con la palabra de Dios. Sí, esa es la mejor información. ¿Lo puedes leer, Isabel, por favor? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué más? ¿Cómo? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Te voy a decir, te lo voy a decir con estas palabras. El diablo te va a decir las cosas que provienen del mundo para con tu vida, pero el Espíritu Santo, que es el Espíritu que tienes, dice lo que Dios te ha concedido y te enseña las palabras que tú tienes que hablar para que eso que no se ve venga a verse, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Palabras. Él tiene que decir cosas. Ve por favor, Salmos 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No está hablando de llover. Los cielos está hablando de ti. Tú eres el encargado de dar a conocer la gloria misma de Dios. Dice Efesios 1:6 que fuimos creados para alabanza de la gloria de su favor, de su gracia. Este salmo está hablando de mí, ¿verdad? Y de ti. De los dos nada más. Está hablando de nosotros y dice, nosotros que pertenecemos al cielo, estamos anunciando que su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia ¿qué? ¿Qué tenemos que estar haciendo? Anunciando. Cada vez que escuchas el mensaje, la promesa, anúnciala. Dios ha determinado esto para conmigo. Pablo se lo dijo a Timoteo. Oye, Timoteo, te encarezco que operes o milites conforme a la palabra profética que se hizo en cuanto a ti. Todo lo que Dios habló en cuanto a ti, por esa palabra, opera. Porque la palabra de Dios, y esa palabra va a constituir aquello que tú no podías. Abraham no podía tener hijos, pero Dios le dijo, vas a ser padre de multitudes. Y dijo, te creo esa palabra. Él creyó en esa esperanza contra la esperanza que el mundo le decía. Ya no charchas. Ya no había Viagra en aquel tiempo. Dice que su cuerpo estaba como casi muerto. Está hablando de puro pellejo. Muchos se están imaginando. Eso es lo que había determinado. Pero la palabra de Dios dice, vas a ser padre de muchos hijos y con tu esposa, la que era estéril, ya no la llamarás Sarai, la vas a llamar Sara. Creyeron a esa palabra y la hablaron y actuaron en consecuencia. Yo quiero que comprendas algo. Dios ha hablado en cuanto a ti cosas, y esas son promesas escritas desde antes de la fundación. Una promesa para los hijos, que el corazón de los padres se vuelve para contigo. ¿Cuántos hijos dicen, no, yo con mis padres ya no? Pues la promesa dice que Él volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Ya Dios lo habló. A ver, Dios ya lo habló.
Tú necesitas anunciarlo porque son las obras que Dios va a hacer. Dios no puede hacer algo que tú no hayas hablado con respecto a lo que Él te dijo. Mira, yo una vez escuché un predicador, ya no necesitas decirlo, Dios ya lo sabe. Dije, mira burro, si fuera de esa manera, ¿tú crees que todos no estarían completamente en éxito? Él lo que quiere es de que tú hables las mismas cosas que Él te dijo que hablaras para que Él pueda hacer las cosas. La Escritura dice en Nahum que Dios no hará nada sin que antes se lo revele a sus profetas. ¿Por qué? Porque la palabra profeta es aquel que invoca, que gime o que grita la revelación. Entonces primero viene la revelación de lo que Dios va a hacer contigo. Tú lo vas a creer y lo vas a hablar. Ve por favor Juan capítulo 14 versículo 10. Vas a aprender acerca de esto. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mi Padre que mora en mí, ¿Él hace qué? ¿Por qué hace las obras? Porque tú las anunciaste. Tú las hablaste primero. Ojo, cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú hablas lo que Dios te dice, dice no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Estoy diciendo 1 Corintios capítulo 2 versículo 13, ¿sí? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando tú empiezas a hablar, es como darle carta abierta para que Dios haga. Si tú te callas con respecto a eso, Dios no puede operar. Juan 12, capítulo 12, verso 49, Isabel, por favor. Que hemos estado meditando bastante. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Y sé que su mandamiento qué? Fíjate lo que dice. Yo no he hablado nada. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, que se venga ese perro, que se venga, usando como medio la famosa ley de la atracción, ¿verdad? No, palabra de fe no es ley de la atracción ni es positivismo. Palabra de fe es hablar las cosas que Dios te dice que hables. ¿Lo entiendes? Eso es palabra de fe. Eso es palabra de fe. Las leyes metafísicas, la ley de la atracción, ¿sí? El secreto. Aquí Jesucristo te explica qué es palabra de fe. Yo no hablo nada de mi propia cuenta. Mi Padre me dice lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. Y sé que lo que yo tengo que decir y tengo que hablar, que viene de mi Padre, va a generar vida eterna para conmigo. Cuando tú vienes a la palabra y las promesas que Dios habló desde antes de la fundación para contigo, y hay promesas que tienes que hablarlas a tus hijos para que le permitas a Dios operar en la vida de tus hijos. La misma Escritura dice, yo seré el maestro y pelearé por la vida de tus hijos. En vez de decir, ay Señor, ¿dónde andarán estos vagos? Dame herramientas. Una vez Dios me dijo, le dije, Señor, ¿por qué te has tardado tanto en esto? Es que no me has dado la herramienta. ¿Cómo? Te permito que obre, Señor. No, yo obro por mi palabra. Di la palabra. Habla la palabra. ¿Qué dijo el centurión romano? Di ¿qué? La palabra. ¿Y mi criado qué? Y como Jesús jamás dijo algo por su propia cuenta, en ese momento escuchó al Padre que le dijo, dile que su criado ha sido sanado. Y eso fue lo que repitió Jesús. Dios nos ha establecido a nosotros como su boca. Su boca. La boca es donde ya sale, pero Él es el espíritu. Él es el corazón y de ahí
Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón. ¿Cuál es el buen tesoro? Es Jesucristo en nosotros. De ahí saca, ¿qué? Buenas cosas. Lo estás recibiendo de esa manera. Es por eso que muchas promesas no se están viendo palpables en su pueblo, primeramente porque no las has escuchado directamente. Ahí están en secreto, reservadas para ti. Reservadas para ti. Y no las conoces. Mi pueblo perece por falta de ¿qué? Conocimiento. Mira, vamos a leer esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, por favor. Rápido, rapidito. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Me puedes poner la versión Dios habla hoy, por favor? ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjate lo que dice. Vamos a leer la otra versión. Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos. Ojo, Dios nos ha concedido todo lo que. ¿Necesitas un coche? Dios ya te lo concedió desde antes de la fundación del mundo. ¿Necesitas un avión? Dios ya te lo concedió desde antes de la fundación del mundo. ¿Necesitas una casa? Sí, dice amén. Ya no quiero vivir en el jacal. Dios, todo lo que tú necesites para una vida plena, Dios ya te lo concedió. Entonces dice, onta. La escritura dice, mediante el conocimiento de la unción, mediante aquel que nos llamó por su gloria. ¿Y qué más? Excelencia. Él te llamó a vivir pleno y excelente. ¿Te da gusto eso? Te llamó a vivir pleno y excelente, y todo ya te lo concedió para que tú vivas pleno y excelente. Válgame, Adán se tuvo que preocupar por el Edén. Ya fue creado, ya había sido creado. Solamente los únicos que no fueron formados fueron los animales. Fueron creados antes de Adán, pero fueron formados después de Adán, porque Dios le quería enseñar a Adán a ejercer dominio. Y Dios le enseñó, agarraba del polvo de la tierra animal y le dijo, a ver, Adán, con la sabiduría y con mi comunión, ¿qué nombre le vas a poner a este animal? Y Adán no dijo, perro, gato, no. Él, cuando se dice nombre, poner nombre significa la respuesta a toda la esencia. Válgame, en aquellos tiempos no se les ponía nombre. ¿Cómo le pondremos? Ay, ¿en qué día nació? A ver, ¿a qué santo veneramos ese día? No le puso eso. Ay, ponle como su papá. Oye, se llama Agapito. No, el nombre se le ponía generalmente porque escuchaban la dirección de Dios. No dice la escritura, Él es el que te pone nombre. Y término nombre significa la revelación de tu esencia. Ah, caray. Yahweh revela toda la sustancia de Dios. En español es yo soy. El nombre de Dios es Él es. Él es. ¿Y qué significa Él es? No es como Maciosare. Hay gente que se llama. ¿Cómo le vamos a ponerle Maciosare? Y así hay gente que se llama Maciosare. ¿Sí? ¿Sí? Microsoft, bueno. El nombre representa eso. Ahora, entiende una cosa. Jesús
Dios le enseñaba a Adán, mira, establece el principio de vida, porque como lo nombres, así va a ser para siempre. Es la sustancia que se va a generar en él. ¿Sabes lo que le estaba haciendo? A ver, hija, ¿qué hizo Dios con Adán? Lo formó primero y después, ¿qué hizo? Estaban igualitos, ¿sí? Igualitos. Ahí estaba. Dice porque fue creado a imagen y semejanza. Semejanza significa en la misma estatura. Pegaba frente con nariz. Y así le transmitió. ¿Se acuerdan que fue, creo que Elías o Eliseo, que estaba el niño y se acostó encima de él, boca con boca, nariz? Porque Dios le dijo qué hacer, cómo le daba vida a lo que estaba muerto. Y transmitió, y a través de ahí le decía, serás esto. Y transmitió la vida. Pues Dios le estaba enseñando a Adán cómo darle vida a lo que estaba inerte. Y por eso fue Adán el que le puso nombre a los animales. ¿Sabes por qué? Porque Adán era Dios. ¿Oí? ¿Sí están? Dije, ay, fue el rapto y me quedé. Adán fue enseñado a ser Dios. Lo sorprendente es que Adán dejó de ser eso por decisión propia, porque no escuchó el mensaje, escuchó otras cosas. Pero ahora en Cristo Jesús, la Escritura nos determina a nosotros como hijos de Dios. Y dice la Escritura que por eso querían matar a Jesús, porque Él se hacía hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Así es como es Dios, así tú eres. Eres su heredero, fuiste su hijo y fuiste llamado a desarrollarte en lo divino. Tienes una naturaleza. Vamos, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Entiende cuál es tu herencia. Tu herencia es la misma sustancia de lo divino. Esa es tu herencia y en eso te tienes que desarrollar. Tú eres heredero, no puedes estar pasando cuestiones financieras o cuestiones de tristeza o de soledad. ¿Por qué? Porque dentro de ti está la sustancia que genera la vida sobre todo. Dice la Escritura, primera de Pedro 1:3 ahora, hijo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Una herencia qué? Es la misma palabra que se le describe a la palabra de Dios. ¿Qué más? Incontaminada Incontaminada. ¿Y qué más? e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjate lo que dice la Escritura. Esa es tu herencia. Tu herencia es ser o moverte igualito a Dios. ¿Cómo va a ser esto? Escúchame a mí. Jesús es el camino. Él te enseña cómo. ¿Qué hizo Jesús? Jamás hizo nada que no vio hacer a su Padre. Jamás habló nada que su Padre no le haya dicho. Así tienes que ser tú. Es lo mismo que Él hizo. Ahora mi Padre vive en mí. Y yo veo cómo Él se mueve. Y oigo lo que yo tengo que hablar. Y cuando yo hablo eso, ¡pum!, se detona un poder generador de eternidad. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Genera eternidad. Ahora, te dije que no iba a ser lechita. Porque yo te puedo decir que fuimos llamados y Dios te ha dado promesas, tremendas promesas, y que por fe, etcétera. Te estoy enseñando el proceso de la fe. ¿Cómo desarrollarte en eso? Es tan importante que el pueblo de Dios aprenda a tener una comunión íntima con Dios, para que no dependas del iluminado. Porque hay tantas congregaciones donde solamente el pastor es el iluminado.
Y no es cierto. Es la iglesia, la eclesía, la reunión de los sabios. Y el Espíritu Santo está dentro de ti, la unción del Santo. Primera de Juan, capítulo 2. Dice que nosotros tenemos la unción del Santo y ya no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos enseña todas las cosas y conforme nos enseña esa unción, permanece en esa unción. 47, ¿verdad? Primera de Juan 2. 2:27. Le sumé 20 versículos que ni siquiera yo creo que existan, pero nada más apúntalo. ¿Vamos bien? Vamos a aprender de un hombre que escuchó el mensaje. Primero debemos entender esto. Dios les dio al pueblo de Israel Canaán desde antes de la fundación. Fíjate lo que Dios le dijo a Abraham, capítulo 17 de Génesis, versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Te daré a ti la herencia de esta tierra en heredad. ¿Ya fue hablada qué? La palabra. Ya se dijo, ya se habló. Ya no puede haber nada contra eso. Contra lo que Dios dijo ya no puede haber nada más que tú lo rechaces. A ver, ¿te ubicas? Si ya Dios lo dijo, es un hecho. Lo único que puede hacer que no se cumpla sería que tú rechazaras eso, pero se va a cumplir para tu siguiente generación. Pero Dios ya lo habló. ¿Qué sucedió? El pueblo de Israel se fue a Egipto por un tiempo y por cerca de 70 años fue esclavizado y llevado a la esclavitud financiera, social, política, familiar. Y Dios volvió a repetir su palabra. Capítulo 3 en Éxodo, versos 7 y 8, por favor, rapidito. Dijo luego Yahweh: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Esto no fue en el momento. Solamente Dios estaba obrando en consecuencia a lo que él ya había hablado. Dios le dijo a Abraham: toda la tierra de Canaán te la voy a entregar a ti y a toda tu descendencia. Abraham ya había muerto, pero Dios prometió a toda su descendencia. Y Dios cumple su palabra. Dios habló, Dios lo cumple. Él es fiador de su propia palabra. Ahora, ¿qué pasa? El pueblo de Israel salió por la palabra de Dios, no por lo que hizo Moisés. Entiéndelo. Los milagros son consecuencias de la palabra, no los milagros son para que la palabra fluya. No lo sientas al revés. Los dones no deben de aplicarse para que la palabra fluya, sino los dones operan porque la palabra hace que los dones fluyan. Eso te va a quitar el buscar los ministerios y ponerte a buscar mejor la palabra. Es que yo me voy con este porque es profeta. Espérate. ¿Por qué él es profeta? Porque hubo una palabra que lo estableció como profeta. Busca la palabra, no el ministerio. ¿Estamos entendiendo esto? No, es que fulanito ora y se sana. Ay, que venga fulanito para que... Oye, y si no viene fulanito, ¿quiere decir que vas a estar fregado? La Escritura dice que es mi palabra la que es medicina para todo tu cuerpo. Es palabra lo que tienes que buscar. Ya deja de poner tus ojos en ministerios. ¿Estamos comprendiendo eso? Dios ya había dado la palabra para que el pueblo de Dios saliera. ¿Pero qué sucede? Dice que no entraron.
Ve por favor, Números capítulo 14. ¿Alguien sabe hablar chino? Mira, mi hija sabe hablar muy bien en inglés, sabe algo de alemán, ¿sí? Pero ahí, por más que queríamos, estaban hablando en cora. Y estábamos y nos volteábamos a ver. Y estaban hablando en cora. Se oye muy bonito, te soy sincero, ¿sí? Se oye más bonito que el español y el inglés, ¿sí? Pero estábamos así. Ese es el grave problema. Por eso vino confusión en Babel, porque la gente empezó a hablar palabras que Dios no les dijo que hablaran. Por eso hay tanta confusión en tantas vidas, porque empiezas a hablar palabras que Dios no te dijo que hablaras. Dios no te dijo que hablaras que te está yendo mal. Dios no te dijo que hablaras que eres un inútil. Ay, Dios, ¿qué pasa en mi vida? ¿Por qué? Porque pues estás hablando palabras que yo no te dije que hablaras. Eso es confusión, eso es Babel. Confusión de lenguas, hablar palabras que Dios no te dijo que hablaras. La confusión no vino porque Dios dijo que sean confundidos y uno hable chino y el otro alemán y de ahí vinieron los idiomas. No es cierto. En el original dice que hablaban cosas ajenas a Dios. Por eso vino la confusión. Te lo pongo de esta manera. Un hombre se casa con una mujer. La mujer viene de una casa muy diferente y con hábitos, etcétera, etcétera, muy diferentes a la casa del hombre. ¿Verdad que sí? Y luego dicen, estaban en el proceso de aclimatarse. ¿Estamos? Por ejemplo, en la casa del hombre fue enseñado a lavar su ropa y sus calzoncitos en la regadera y todo eso. ¿Sí me entienden? En cambio la mujer llega y se quita los zapatos, los avienta todo, etcétera, etcétera. ¿Sí? O piensan de dos formas muy diferentes. Entonces se casan y cada quien trae su pensamiento. Luego yo he escuchado sermones cuando se habla en el matrimonio y dice hay que ser tolerantes y hay que aceptar la forma de pensar de tu esposa y tu esposa acepta la forma de pensar de tu esposo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que seamos un solo pensamiento. Esto dice en 1 Corintios. Ahorita regresamos a Números. Pero fíjate, déjate leo lo que dice 1 Corintios. Capítulo 1. Verso 10, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. ¿Habléis todos qué? Y que no haya entre ustedes ¿cómo? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma ¿qué? Y en un mismo ¿qué? Entonces cuando un matrimonio va a operar en esto, cuando los dos dejan su manera de pensar y sus pensamientos y se meten al pensamiento de Dios. Por eso dice que cordón de 3 dobleces jamás es quebrantado. Aquí lo que prevalece, ¿sabían que un matrimonio es de 3? ¡Uy! ¡Qué libertinos aquí! ¿No? Es Dios Padre, el esposo y la esposa. Pero aquí el que prevalece es Dios. Había solo un solo pensamiento. Lo que pasa es de que el matrimonio creado por Dios empezó a hablar diferentes cosas. ¿No le dijo Dios a Adán, quién te enseñó esas palabras? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que tenías miedo? ¿Quieren saber cómo opera la maldición hereditaria o generacional? He escuchado muchas predicaciones acerca de maldiciones generacionales. ¿Sabes por qué? Sí, es que los demonios se pasan y se van pasando la maldición hasta la tercera y cuarta. La maldición se pasa cuando hablas y se lo transmites a tus hijos. Ay, hijo, yo salí embarazada antes de tiempo, que a ti no te pase. Ándele pues, ya pasó.
Ya lo transmitiste. No fueron palabras que Dios te dijo que hablaras. Y ahí andas tras tu hijo, tras tu hija. A ver, hija, a ver. Sóplame. Ya transmitiste el miedo, y el miedo es una forma de fe. Esas son las maldiciones generacionales. ¿Quieres que se paren? Condena, seca y habla la bendición. Se para. Números 14. Hasta ya tocamos cuestiones del matrimonio. Es que tú no piensas igual que yo, ni tú. A ver, pues ahora ve con el tercero a ver qué piensa él. Y los dos cedan a lo que piensa Dios. Entonces, ¿cuántos pensamientos van a ser ahora? Uno solo. ¿Estamos entendiendo? Y nada de ser pleito entre Vicente Fernández y Paquita, la del barrio. Un solo pensamiento, una sola manera de pensar, una sola manera de hablar. Lo que Dios te dice que hables. Así debes de operar. ¿Vamos bien? No quiero adelantarme mucho o no detenerme mucho porque no tengo mucho tiempo. Números 14. Todos saben que Moisés mandó 2 espías y trajeron la muestra. ¿Y sabes qué pasó? El pueblo habló diferente. Y uno habla lo que está creyendo. De la abundancia del corazón habla tu boca. Entonces el pueblo empezó a decir no podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Se vino todo para abajo. Dice la palabra de Dios que Dios dijo, esta generación no entrará. ¿Y sabes qué? No entró porque hablaron diferente lenguaje. Le privaron a Dios o no le dieron la herramienta para entrar. Pero Dios dijo algo con respecto a un hombre. Capítulo 14, verso 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Fíjate lo que dijo la palabra de Dios. Esta generación no va a entrar, porque no habla lo mismo que yo. ¿Y no pueden caminar dos juntos si no van de acuerdo? ¿Y por qué? ¿Y por qué habló cosas diferentes? Porque el pueblo escuchó malas noticias de sus pastores. Eran 12 pastores y 10 de ellos hablaron fracaso. Aguas con tus liderazgos. Aguas en tu casa, ¿qué hablas? Porque esos 10 pastores llevaron a millones de personas al fracaso. Dice que cuando llegaron, 10 de ellos dieron este anuncio. Vimos a los hijos de Anac, gigantes, y nosotros a nuestro parecer éramos chapulines. ¿Sabes qué tierra le dio Dios a Caleb? La tierra de los gigantes. Dice que Caleb heredó la tierra de los anaseos, los hijos de Anac. El grave problema es que se pusieron a escuchar un mensaje diferente. Si el mensaje que estás escuchando te está limitando, ese no lo aceptes. Palabra de fe te hace dar vida a lo que está muerto y llamar las cosas que no se ven a que vengan a verse. ¿Estamos comprendiendo esto? ¿Qué es lo que sucedió? Caleb escuchó esa palabra y de ahí se agarró. Gente, para retener tu promesa, para aferrarte, escucha el mensaje y aférrate a ese mensaje. Pasaron 45 años, pero en el cuerpo de Caleb no cruzó el tiempo. Vamos al libro de Josué, por favor. Ahorita con tanto Josué, no sucedió lo mismo que Abraham. Abraham se rejuveneció. Su cuerpo estaba como casi muerto y su cuerpo vino a rejuvenecerse. No había cirugía plástica ni nada. Dios hizo un milagro operacional en él.
¿Sí? Con Caleb fue diferente el milagro. Con Caleb hizo que el tiempo cronológico no corriera. ¿Te gusta eso? ¿Nunca leyeron Dorian Gray? Ay, son las medias. No. Hay que leer un poquito, aparte de Vanidades y Cosmopolitan, hay que leer un poquito más. Sí. Era un hombre que parecer no pasaba los años. Pues aquí no pasó el tiempo. Fíjate lo que dice en el libro de Josué, capítulo 14. Después de que el pueblo entró a la tierra prometida, versículo 6, rapidito Isabel. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo: Tú sabes lo que Yahweh dijo a Moisés, varón de Dios. ¿Tú sabes lo que qué? Lo que Yahweh habló. Aférrate a lo que Dios habló. Aférrate. Tú sabes, Moisés, lo que Yahweh o Josué, lo que Yahweh le habló a Moisés. Él dio una palabra y yo me aferré a esa palabra, y esa palabra ha hecho que ni siquiera pase el tiempo en mi vida. En ese momento ya debería de tener 85 años, pero sigamos leyendo. Varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Yahweh, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Yo le traje noticias, o yo hablé conforme a lo que yo creía en qué. Y ponte a leer Números 14 y vas a ver qué dijo Caleb. Él dijo: yo sí puedo. Sí podemos. Dios lo dijo, sí podemos. Él creyó en la palabra que Dios había hablado, y eso es lo que sentía en su corazón, y lo habló. Sí puedo, dijo. Yo hablé como creía en mi corazón. ¿Qué más, Isabel? Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Yahweh mi Dios. El pueblo hizo desfallecer. ¿Con qué hizo desfallecer? Con palabras. Palabras. Palabras levantan, palabras destruyen. La vida y la muerte están en poder de tu boca. No es hablar positivo, es hablar lo que Dios dijo, lo que Dios habló, porque lo que Dios ha hablado salió del corazón de Dios. Porque Dios no habla cualquier cosa, sino de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios dijo: abundaba en el corazón de Dios, Caleb heredará esta tierra. Ahora, medítalo. Todo lo que Dios habló de Israel Rubalcaba es porque Dios está rebosante, abundante en su corazón. Por eso lo habló. Por eso habló de mí. Todo lo que dice la palabra es como Dios opera. Y la Biblia dice: de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Pues Dios habla según la abundancia de su corazón. Por eso David decía: cosas excelentes veo que hay en tu corazón con respecto a mí, Señor. Maravillosas, no puedo ni siquiera enumerarlas. Estaba escuchando lo que Dios hablaba. Mira, yo hablo de ti, Sonia. Esto eres para mí. Todo esto te he entregado. Esto he hablado. Todo esto, esto y esto y esto y esto. Y cuando tú estás escuchando a Dios, ni siquiera estás preocupado si te casas o no te casas. Dirán unos: bueno, hermano, bueno, que también me hable de mi matrimonio. También. Dentro del corazón de Dios es que te cases con el que Él te tiene, con el que Él habló desde la eternidad para ti, porque ya también la herencia de Dios es una esposa. Sigue leyendo, Isabel, rapidito, por favor. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Yahweh mi Dios. Ahora bien, Yahweh me ha hecho vivir como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Yahweh habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió,
¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Fíjate lo que está diciendo. En mí no pasó el tiempo. Estoy igual de joven que hace 45 años. No pasó el tiempo cronológico. Es mi fuerza. Mira, naturalmente, aunque el hombre haga mucho ejercicio, a través de los años su fuerza se va deteriorando. Y él dijo algo. Como era de fuerte hace 40 años, hace 45, soy igual de fuerte ahorita. Si tú buscas el hebreo, habla de eternidad en su vida. Él habló en consecuencia. Cuando Dios le dijo, tú vas a heredar esta tierra, Dios no le puso tiempo, Dios lo habló y era ya situación de que él permaneciera aferrado a esa palabra. Y no iba a llegar todo chuchocho, sino iba a llegar a disfrutar, porque Dios te llamó a disfrutar. Te llamó a disfrutar. A ver, te llamó a disfrutar. La escritura en 1 Timoteo 6:17 dice que Dios te entregó todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. Dios quiere que disfrutes. Disfruta a tu esposo, disfruta a tu esposa. Disfruta que juegues fútbol. A mí me encanta jugar fútbol. Lo estoy disfrutando. Me encanta la moto. Sí. Me encanta acelerarle a fondo, así sentir el aire. Me encanta disfrutarlo. Oye, hermano. Me encanta. Me encanta disfrutar el campo, correr, subir, bajar. Me encanta. Disfrútalo. Y para eso, Dios es poderoso para hacer que tengas totalmente las facultades físicas para hacerlo o llevarlo a cabo. Ahí viene mi rancho y lo tengo que disfrutar y estar fuerte para eso. Ya un día les mandaré fotos. ¿Sí? Caleb se aferró y fíjate qué fue lo que hizo. Le creyó al mensaje, aceptó el mensaje, habló el mensaje y actuó en consecuencia al mensaje. Él le exigió un derecho, no hizo una petición, exigió un derecho. Dios ya lo habló, es mi derecho. No tienes que solicitar si Dios te quiere sanar. No, es tu derecho. Quiero enseñar algo que muchos han malinterpretado. Evangelio de Juan, por favor. Y ya voy a terminar, Ya me voy a callar. Capítulo 14. Verso 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta cita está mal en el versículo 13. El original no dice así. La palabra pedir no es solicitar, sino es demandar. Y si fuera eso, entonces aquí se estaría contraponiendo Jesús, porque la Escritura dice que todo lo que tú pudieras necesitar ya te fue dado. Pero aquí dice, y todo lo que pidieres al Padre. Al Padre, discúlpame, y todo lo han tomado, es que todas las peticiones son al Padre. No, la verdadera traducción dice así, y todo lo que demandes en mi nombre, yo lo haré. El Padre ya lo acreditó. El Padre no está diciendo si te lo va a dar o no te lo va a dar. Es tuyo. La Reina Valera lo tradujo mal. El original dice, todo lo que tú demandes o exijas en mi nombre, ojo, todo lo que tú hables, de acuerdo a mi nombre, yo lo haré. Necesito que lo hables. En pocas palabras, de esta manera, no tienes que decir, Señor, te pido que me sanes, o te pido, Señor, que lo sanes. Si tú estás perdiendo el tiempo así, no sucede nada.
¿Por qué? Porque ella es un hecho. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido ¿qué? Incluyendo la salud. No lo confundan con la sanidad. La sanidad es uno de los dones del Espíritu para restablecer un cuerpo enfermo. Dios te llamó y tu naturaleza es vivir sano, en salud divina. La sanidad es para restablecer tu condición. Ay, mi derecho es la sanidad. No, tu derecho es la salud. En realidad, ¿Dios se enferma algún día? Sí, cuando llueve es porque Dios tiene catarro. Ay, no seas... Claro que no, hombre. Jamás Dios se va a enfermar. Tú tampoco. Porque así dice la Escritura. Así como Él es, así soy yo. ¿Cuál es mi derecho? Vivir en salud. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. El verbo es diferente a sanidad. Salud. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Vos, es tu derecho, es una promesa tuya que se estableció como derecho. Entonces, la Biblia dice que todo lo que tú demandes en mi nombre, conforme a mi dirección, permitirás que yo lo haga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La Escritura dice que si tú meditas en esta palabra de día y de noche, entonces harás prosperar ¿qué? Tu camino. Hay gente que por espontáneo, es que por las llagas de Jesucristo he sido sanado. Y no sucede nada, porque nada más era una actitud mental. La Biblia dice que es desde tu interior. La palabra meditar significa formarte una imagen. Y por eso Dios quiere que te estés formando la imagen de Dios constantemente en tu vida. Estar meditando en esta palabra. Meditar, meditar, meditar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás pasando por un problema de salud? Ve a la palabra y empieza a meditarla. Yo una vez fui establecido en salud. No por la escritura de por la llaga de Jesucristo fue sanado. Sí. Yo me había tronado totalmente la rodilla. Y Dios me mostró el Salmo 103. Él es el que te quita de toda dolencia. Y en esa palabra estuve meditando. Ni siquiera la confesaba en ese momento hasta que en mi meditación decía David, y en la meditación de mi palabra, de tu palabra, entonces declaré y di sentencia. Empecé a meditar en esa palabra, y si tú necesitas no una palabra sino 50 escrituras que hablen de tu situación, en esas vas a estar meditando de día y de noche. Y estar meditando y caminando y visualizándote en eso que está determinado de parte de Dios, porque Dios ya lo habló para contigo. Él me dijo que soy millonario y yo tengo que empezar a capacitar, a dejar que Dios capacite mi entendimiento para actuar como un millonario. Y a veces tengo que voltear a ver qué hacen los millonarios, pues por lo menos para saber. Si te sientas en un restaurante donde hay 13 tenedores, ¿te ha topado eso? Hay que aprender a sentarse delante de los grandes, ¿no? No vayas a llegar con la tortilla. Pues no. Te ponen 4 tenedores y te lo van poniendo en base al tiempo de su uso. Yo dije, por si se me caía uno, me pusieron de repuesto. ¿Qué aprender? No llegues y pelas, te atranques. Ey, por lo menos ve qué hace un rico. Y tú empiezas, y a lo mejor el rico nada más toca uno y tú. Y empiezas con la ensalada. Pues hay un tenedor para ensaladas. Ay, es para todo eso, sí. Yo me acuerdo que mi mamá se compró un libro así gigante que se llama... No. El uso sin temor a equivocarse. Yo me lo fleteé porque mi papá me puso a que me leyera toda su biblioteca. ¿Sí hasta ese libro, fíjate, tuve que aprender. Y ahí te decía cómo sentarte y todo. Entonces me sentaba delante de una mesa así y yo empezaba a ver. ¿Sí? Cómo el plato de sopa, cómo tomársela. No es así. Ni tampoco así. Tú tomas la cuchara y como se toma una baqueta, es
de la parte más cercana hacia afuera para que no hagas y todo embarradote. Tu postura no se debe de bajar. Hay que aprender. Y tuve que aprender. Ojo. Pues yo tuve que aprender y dije, verme como millonario, cómo actúan los millonarios, cómo viste un millonario, cómo se pone la corbata un millonario. Sí. Tuve que pedir asesoramiento para que me enseñaran cómo vestir, cómo va el primer botón y el segundo ya no se abrocha. La palabra te indica cómo operar. Y estuve meditando y dije, yo no tengo dolor. Dios me dijo que Él me libró de mis dolencias. Me estuve viendo como cada palabra, cada promesa y las empecé a declarar. Declarar cada palabra en el nombre de Jesús. Esto es un hecho y es mi realidad. En el nombre poderoso de Jesús. Ya todo estaba establecido. A Dios no le complicas la vida cuando le dices, Señor, anhelo una casa nueva. Ya la tenía preparada, no te preocupes. Dice, chin, hombre, chin. ¿Ahora dónde le hago una casa? No. Ya la tenía preparada. Todo lo que tú pudieras necesitar. Lo importante es que tengas un propósito amplio para el reino. Yo quiero una casa para que nadie entre. La primera célula de Jesús fue su propia casa. Ahí fue donde empezó su primera congregación. ¿No sabías eso? Fue su propia casa. Aquella casa que abrieron el techo para que bajaran el paralítico, no era la casa de Pedro, como en Hollywood dice, no, era la casa de Jesús. Y el hecho de que tuviera techo y que viniera del segundo piso significaba que era una casa de ricos. Hay un libro que se llama Uso y Costumbres de la Escritura y te enseña acerca de eso. Jesús vivía como rico. Por eso le preguntaron cuando les llamó a dos, dice, enséñanos dónde vives. Pues oye, si los estaba invitando a dejar su antigua chamba para meterse, pues hay que saber, pues por lo menos ya cómo, ¿no? Y Jesucristo les enseñó. ¿Sí? Eso de que es que el Hijo del Hombre no tiene cabeza donde recostar, le estaba diciendo, no que estuviera fregado, sino que Él fue llamado a estar viajando. ¿Lo comprenden? Amén. Hebreos, ya. Vamos, ya con esto voy a terminar. Capítulo 6, verso 11 y 12. Miren, el hablar la palabra no debe de ser una sugerencia. Y no tengan miedo de hablarla en forma de orden, porque en realidad toda la escritura son órdenes. Son órdenes. Dios no te sugiere cosas, te da órdenes. ¿Estamos? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento son órdenes, solamente de sustancias diferentes. La ley se hablaba en órdenes en base a lo que estaba escrito en Moisés en tablas de piedra, pero ahora es en base a las órdenes del corazón. Jesús dijo, yo he venido a dar órdenes y que a los cansados se les levante. A los que están en tristeza se les dé óleo de gozo en lugar de espíritu angustiado. Vine a dar órdenes. Así que en las cosas espirituales, no andes con sugerencias. Ay, Señor. Ay, diablito, diablito, diablito. Vete si quieres. No, no, no. Da órdenes. Da órdenes. Da órdenes. A ver, Pío. Si necesitas pagar una mercancía que te traen, ¿qué haces? Pagas. ¿Y de dónde? ¿Extiendes un qué? Un cheque. Pues ese cheque es una orden ¿de qué? De pago. ¿Estamos? O si necesitas dinero, pues les dices, tráigame dinero de la caja. ¿Das qué? ¿Por qué no ordenan que venga dinero a sus vidas?
Generalmente, ay Señor, manda dinero. No dice eso. Aquí dice que todo lo que tú demandes en mi nombre, yo me encargaré de hacerlo. Ay Señor, ¿cómo le haré? Ay, pediré prestado. Mira, ay, me ofrecieron una tarjeta de crédito. Gracias Dios. ¿Cuál Dios? No fue mi Señor. Ese fue el mamón. Fue Dios mamón. Porque Él jamás va a ir en contra de su palabra cuando Él dicho, endeúdate y a ver si te libraré. No, endeúdate y después de 48 meses serás libre. No, no dijo eso. Dice, jamás pedirás ¿qué? Prestado. No es una sugerencia. Dios te quiere libre, no te quiere endeudado. Cuando tú pediste un dinero, hiciste un pacto con otro hombre o con otra corporación que no sea Dios. Hiciste un pacto. Por eso, si vemos eso, eso se llamaría pecado. Cuando tú pediste prestado, te entregaste a otro hombre por X tiempo. Porque el que pide prestado se hace esclavo del que le presta. Yo he visto pastores hasta que piden prestado para financiar su construcción. ¿Cómo vas al mundo a que te dé dinero para financiar las cuestiones del reino? Lo que pasa es que no sabes operar las riquezas que provienen de arriba. O sea, operan de forma diferente. Imagínate que Dios te quiere decir, te me vas ahorita a China. No puedo porque tengo una deuda y tengo que terminar de pagarla. ¿Cuándo terminas? En 30 años. Dios te quiere libre. ¿Amén? Amén. Habla la palabra, ordeno en el nombre de Jesús. Habla la palabra, deja que la palabra genere eternidad en tu vida. Vivir en la abundancia. Sí. Yo te he dicho, si el diezmar, por diezmar, no sucedió nada. Si tú traes ofrenda o semilla, no sucede nada. Solamente aventaste dinero. Tú tienes que hablar al diezmo. Tienes que hablar la palabra a la ofrenda. Tienes que darle órdenes a la semilla. Si dice la palabra que sale de mi boca no volverá ¿qué? Vacía. Tienes que darle órdenes, si no solamente aventaste el dinero. Yo les he dicho aquí, hagan que la gente le hable. ¿No dice así Deuteronomio? El día que tú levantes la cosecha te presentarás delante de tu pastor y dirás, hablarás. Dios ha sido fiel para conmigo, por lo tanto traigo estos diezmos delante de ti. Y declaro la bendición en mi vida en el nombre de Jesús. Si no hiciste eso, solamente aventaste el dinero. Y yo a veces me estoy fijando cuando están orando y la gente se está buscando, etcétera, etcétera. Primero ven preparado. Ya tenlo preparado, no te andes buscando. Dios no es limosnero, no le des limosna, no le des lo que te sobre, es fe. Ya desde antes, Señor, traigo lo que tú me has concedido y yo lo bendigo y le declaro bendición a esta ofrenda, a esta semilla, en el nombre de Jesús. Cuando tú soltaste, la Biblia dice que la semilla es la palabra de Dios. Si tú no hablaste la palabra de Dios, no sucede nada. Bendice a tus hijos, sí, que Dios te bendiga. ¿Eso qué es? A ver, dime. Bendíceme, te bendigo. La palabra bendecir significa bien hablar en griego. Y significa, ojo, fíjate lo que quiere decir. Determinar el bien en la vida del otro. Por ejemplo, bendice a tu hijo. Hijo, tú eres éxito en todo lo que tú emprendes en el nombre de Jesús. Esa es la bendición. Bendice a tu esposa. Esposa, eres hábil en todo lo que emprendes en el nombre de Jesús. Sabia administradora, y por eso te doy esta semilla para ti. No, las mujeres como que dicen,
Nada más 2 van a recibir. 2 que dijeron. Hablen la palabra. Tu herencia está establecida ya. No te tengo que enseñar que tú eres heredero. Todos los hijos de Dios somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. El Espíritu que está dentro de ti te ha hecho ser hijo de Dios, dice la Escritura. Da testimonio de que eres hijo de Dios, y si eres hijo de Dios, eres heredero juntamente con Cristo. Esas cosas ya las sabemos, pero el disfrutar la herencia es lo que te estoy explicando ahorita. Decretar esa herencia, hablar esa herencia. Amén. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. A ver, nada más déjeme leer esta escritura. Dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la expectativa. ¿Quieres que se cumpla? Mantente hasta el fin. Y dice en el 12, a fin de que no te hagas perezoso, sino imitador de aquellos que por la ¿qué? Fe. ¿Y qué más? Paciencia, cámbiale ahí y ponle constancia o perseverancia. Fe y paciencia heredas la promesa. Caleb fue paciente, fue constante y perseverante. Todo el tiempo estaba hablando. Dios me entregó esa tierra. Dios me entregó esa tierra. Ya, estoy por tomarla. Amén. No te levantes, no se vayan. Todavía falta que nuestro invitado termine. Amén. Sí, les bendiga.